Tardes, profesora y compañeros de la asignatura de capacitación y adiestramiento. Mi nombre es Jonathan Alexis Vega Díaz y yo les daré la capacitación de construcción de diagramas de equilibrio líquido-vapor. Bueno, los diagramas de equilibrio líquido-vapor son importantes para entender el comportamiento de las mezclas binarias en procesos de separación. Como la destilación, los diagramas de equilibrio son utilizados en la destilación simple y en la destilación fraccionada. Las formas de construir los diagramas de equilibrio son de dos formas: a temperatura constante y a presión constante. A presión constante se pueden representar los diagramas de equilibrio como la presión total de un sistema contra la composición de la fase líquida y la composición de la fase de vapor. Y de una segunda forma, la composición de la fase de vapor contra la composición de la fase líquida. Y a presiones constantes son muy parecidos. En este caso sería temperatura contra composición de la fase líquida y composición de la fase de vapor. Y de la misma forma que la temperatura constante, composición de la fase de vapor contra composición de la fase líquida. Bueno, realizaremos la construcción de un diagrama de equilibrio para el sistema benceno-tolueno y tenemos que recordar lo que expresa la ley de Raoult. Bueno, la ley de Raoult establece que la presión de vapor parcial de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por la fracción mol de la mezcla. Y tenemos las expresiones de la ley de Raoult, pero también tenemos que recordar la ley de Dalton. La ley de Dalton dice que la presión total de un sistema es igual a la sumatoria de las presiones parciales. En este caso, como será un sistema benceno-tolueno, tendríamos que la presión total es igual a la presión de saturación de vapor del benceno por la composición del benceno en la fase líquida más la composición del tolueno en la fase líquida por la presión del tolueno de saturación. Las presiones de saturación se pueden calcular mediante la ecuación de Antoine, que describe la relación entre la temperatura y la presión de saturación de vapor de sustancias puras. Y tenemos la expresión. Y también se cuentan con las constantes de Antoine, que se pueden consultar en el libro de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, séptima edición, Smith y Banes, apéndice B, propiedades de especies puras, que sería la página 682. Bueno, lo antes mencionado era cuando teníamos una mezcla que su comportamiento era ideal. Pero ¿qué pasa si tenemos una mezcla en donde su fase vapor tiene un comportamiento ideal, pero la fase líquida cambia y ahora tiene un comportamiento real? Bueno, pensemos el sistema agua-fenol. Para el sistema agua-fenol y para una mezcla líquido-vapor, cuando su fase líquida tiene un comportamiento real, ahora tenemos que utilizar los coeficientes de actividad. En este caso, nos quedaría que la presión total es igual a la presión de saturación de agua por el coeficiente de actividad del agua por la composición del agua en la fase líquida más la composición del fenol en la fase líquida por la presión de saturación del fenol por el coeficiente de actividad del fenol. De igual forma vamos a tener constantes de Antoine y para este caso vamos a utilizar el modelo de soluciones de Van Laar, donde tenemos expresadas sus ecuaciones del logaritmo de gamma 1 y el logaritmo de gamma 2, y tenemos las constantes de Van Laar, que si se quiere consultar, la referencia es el libro del CIDER de 1989. Ok, entonces en este caso nosotros vamos a hacer la construcción
de los diagramas de equilibrio líquido-vapor en Excel y vamos a tener una tabla. En la primera columna tenemos la temperatura, en la segunda la composición de la fase líquida del benceno, la composición de la fase líquida del tolueno, la presión de saturación del benceno, la presión de saturación del tolueno y la presión total. Ok. Nosotros tenemos estas ecuaciones que dice que la composición del benceno más la composición del tolueno es 1, despejando la composición del tolueno es igual a 1 menos la composición del benceno, y nos vamos a colocar en la siguiente casilla. Vamos a poner que 1 menos la composición de la fase líquida del benceno. Bajamos y vamos a utilizar la ecuación de Antoine, que dice que es el logaritmo de la presión de saturación. Como queremos conocer la presión de saturación, entonces sería la exponencial de la constante A, y lo vamos a poner constante, menos la constante B, de igual forma lo vamos a poner constante, entre la temperatura más la constante C, y de igual forma se va a poner constantes. Al ponerle constantes, nosotros vamos a bajarla y no se va a modificar nuestro resultado. Aquí vamos a poner una temperatura, no importa cuál temperatura sea, yo voy a poner 100 grados centígrados, para todas, y se cambian la presión de saturación de benceno. De igual forma vamos a hacer lo mismo para la presión de saturación del tolueno, que sería la exponencial sería la constante A del tolueno, la ponemos constante, B se pone constante, la temperatura más C y la ponemos constante. Podemos bajar también ya esto, y ahora tenemos que calcular la presión total. La presión total nos dice que es la presión de saturación del benceno por la composición del benceno, la presión de saturación del tolueno por la composición del tolueno, y así tendríamos. Ahora, como nosotros vamos a trabajar a presión constante, para el primer caso vamos a poner que la presión es de 101.33 kilopascales y la ponemos constante con el fin de que no se nos cambie la presión, y vamos a hacer una sumatoria. La presión de referencia menos la presión calculada, y igualmente bajamos. Vamos a calcular la composición en la fase de vapor. Dice que la presión de benceno por la composición de benceno entre la presión, en este caso vamos a utilizar la presión calculada, ahora nosotros queremos que esta sumatoria en todas sus casillas nos dé 0. Entonces, en la última casilla vamos a poner que la sumatoria
hacer una sumatoria y nos queda de menos 546. Ok, entonces en este momento nosotros vamos a utilizar una herramienta del Excel que se llama Solver. Vemos que sí, y dice establecer objetivo, y nosotros vamos a establecer que la sumatoria sea 0, porque queremos que esto todo sea 0, y vamos a cambiando las celdas de variables, y vamos a cambiar, lo que vamos a cambiar es la temperatura. Esto lo eliminamos y vamos a agregar restricciones para que nuestra sumatoria nos dé 0. Entonces la celda de referencia de la presión calculada tiene que ser igual a la presión la presión que tenemos como referencia, y vamos a dar aceptar y vamos a darle resolver. Si Solver encontró una solución, se completó de restricciones y condiciones óptimas. Ok, entonces vemos que aún todavía no se hacen 0. De igual forma vamos a hacer lo mismo y todavía no se nos hacen 0. Okay. Tenemos que ver por qué. Aquí está. Cambiar. Queremos que toda esta línea sea iguales. Y ahí dice que encontró una solución. Y bueno, aquí ya tendríamos que todas valen prácticamente 0. Si queremos volver a hacerlo para ver si se nos modifica, pero prácticamente esto ya es 0. Y se cumple que la presión calculada debe de ser a la presión que tenemos como referencia, y que nuestra celda objetivo es 0. Entonces vamos a construir la primera gráfica, que en este caso va a ser composición contra temperatura o temperatura contra composiciones. Entonces seleccionar, vamos a agregar, nos va a decir que valores de X que nosotros vamos a tomar como primeros valores la composición del benceno en la fase líquida contra la temperatura, y vamos a agregar una segunda que va a ser la composición de la fase vapor y contra la temperatura. Ok, y ya tenemos nuestra primera gráfica, que es temperatura contra composición, y vamos a hacer la segunda, composición de la fase vapor contra composición de la fase líquida, y es composición de la fase líquida contra la composición de la fase vapor. Y ahora se tiene que realizar un trazo a 45 grados, una línea desde el punto 00 hasta el punto 11. Y bueno, eso lo vamos a agregar aquí. Y
Será. Y tenemos la construcción de una línea a 45 grados. Y tendremos los dos diagramas de equilibrio. Para representar los diagramas de equilibrio, cuando tenemos una temperatura constante, es poner la temperatura constante y realizar prácticamente lo mismo que se hizo uno menos composición de líquido, la exponencial. Podemos jalar esto y copiamos la presión. Si vamos a hacer la presión total, que es XB por presión, y vamos a calcular la composición de la fase vapor. Y en este caso no tendremos que hacer un solve, porque como está trabajando a temperatura constante, en este caso la presión va a cambiar. Y hacemos hacer composición de la fase líquida contra temperatura, no, en este caso sería contra presión, agregar de la fase vapor contra presión, y así nos quedaría. Así sería como tendríamos que hacernos la construcción de los diagramas de equilibrio cuando tenemos temperatura, en este caso temperatura y en este caso presión constantes. Y aquí se verían de una mejor forma, un poco más arreglados. En este caso sería el diagrama de equilibrio benceno-tolueno a presión constante de 101.33 kilopascales. Este sería composición de la fase vapor contra composición de la fase líquida. Y aquí tenemos el diagrama de equilibrio benceno-tolueno a temperatura constante de 100 grados, presión versus composición, y composición de la fase vapor contra composición de la fase líquida. Bueno, los diagramas de equilibrio a presión constante son los que se utilizan comúnmente. Las torres de destilación y las torres o los destiladores flash comúnmente se utilizan a presiones constante, y en una gráfica se puede determinar temperatura de burbuja, temperatura de rocía, temperatura de una mezcla líquido-vapor, así como sus composiciones en el equilibrio.
y vamos a recordar cómo se obtenía la temperatura de burbuja, de rocío y las composiciones gráficamente. Ok. Si nosotros consideramos que tenemos una mezcla benceno-tolueno y su composición inicial del benceno es del 50%, entonces vamos a determinar la temperatura de burbuja. En este caso se ingresa con 0.5, que es el 50%, y se sube hasta la curva de equilibrio líquido o de líquido de saturación. Y para este caso nuestra temperatura de burbuja la tendríamos de 92 grados y la composición en ese punto sería en el vapor de 0.7139 a una presión de 101.33 kilopascales. El benceno tolueno, para la temperatura de rocío, igualmente, de igual forma entramos con el 50% de benceno y tendríamos una temperatura de rocío de 98.7 grados, una composición en el líquido de 0.29, una fracción. Es muy común que se hagan cálculos de temperatura de rocío y de burbuja, pero también se determinan temperaturas de una mezcla líquido-vapor. Para este caso vamos a tener una mezcla de líquido-vapor con una fracción vaporizada de 0.5 y tendríamos una temperatura a ese punto de 95.4, una composición en el líquido de 0.389 y una composición en el vapor de 0.661. Ahí se ve en la gráfica cómo se hacen los trazos para determinar tanto la temperatura como las composiciones. En esta tercera gráfica tenemos tanto la temperatura de burbuja, la temperatura de rocío y la temperatura de una mezcla de líquido-vapor. Okay. Esos son unos casos que se puede utilizar los diagramas de equilibrio para destilación simple o la que se conoce como destilación flash. Pero también los diagramas de equilibrios son muy comúnmente utilizados en el método gráfico de McCarthy para determinar el número de etapas de equilibrio, la etapa óptima de alimentación, y también se pueden determinar las temperaturas de cada etapa de equilibrio. En este caso tenemos un pequeño ejemplo del método gráfico de Mackay, donde tenemos un destilado de 0.93 de benceno en el domo o en el destilado, y tenemos un fondo con una composición de benceno de 0.05, en este caso en el fondo de la columna, y realizando los trazos y realizando el método gráfico de Mackay se obtiene que esta torre tiene 9 etapas de equilibrio y la etapa óptima de alimentación es la etapa 5. Y también podemos obtener las temperaturas en cada etapa. En este caso, en la etapa número 5, que es la óptima para alimentar, tendremos una temperatura aproximada de 97 grados y sus composiciones de 0.29 y aproximadamente de 0.56. Ok, estos son cuando tenemos gráficas con sistemas ideales, pero vamos a ver cómo serían las gráficas
o cómo sería el cálculo cuando tenemos sistemas con el comportamiento de la fase líquida real. Regresamos a nuestro Excel, nos vamos a nuestra hoja de cálculo. En este caso vamos a poner una temperatura igual para todos los casos y se realiza prácticamente de la misma forma hasta las presiones de saturación. En este caso los coeficientes de actividad aparecen y vamos a identificar los coeficientes de actividad. Entonces dice que el coeficiente es el logaritmo de gamma 1. Entonces sería la exponencial al cuadrado, y vamos a hacer lo mismo. La constante A1, 1, 2, la vamos a poner constante. Dice que es constante A2, 1, se pone constante por la composición de 2, en este caso es la del fenol. Y bajo sería A1, 2, se pone constante por X1, que en este caso sería la composición del agua, 2 por composición del fenol. Y ahí tenemos para gamma 1. Para gamma 2 sería A2, 1, arriba sería en esta parte A1, 2 por composición de 1, o en este caso sería composición del agua. Bajamos y haríamos lo mismo, que es como fuera una mezcla con sus fases ideales. Composición del agua por presión de saturación por el coeficiente de actividad, más composición del fenol por presión del fenol por el coeficiente del fenol. En este caso también tenemos referencia y lo ponemos constante en todos los puntos y hacemos lo mismo. 1 menos la presión calculada, calculamos la composición en la fase vapor, composición de A por presión de A por coeficiente de actividad de A entre la presión calculada total. Y de igual forma, como cuando eran ideales, se realiza la sumatoria se realiza el solve y la sumatoria debe dar 0, modificando la temperatura de todos los puntos, eliminamos y agregamos una restricción, que la presión calculada debe de ser igual a la presión de referencia que tenemos, y ponemos resolver y nos da un resultado. Tenemos que es prácticamente 0 y tendríamos esto.
y se grafican de la misma forma como los anteriores, como si fuera una mezcla ideal. Seleccionamos, agregamos composición de la fase líquida, composición de la fase de vapor contra temperatura, y tenemos un diagrama de equilibrio, temperatura contra composición de, en este caso sería agua versus fenol, o el sistema agua-fenol. Y en la fase, cuando se tiene una temperatura constante, pues sería de la misma forma como se calcularon los coeficientes de actividad y como se calculó la temperatura constante cuando es una mezcla ideal. Y bueno, esto sería una pequeña capacitación de cómo realizar los diagramas de equilibrio líquido-vapor. Gracias por su atención.